especial, Señor, es poder escuchar tu palabra, poder ser edificados por tu verdad, Señor, y poder llegar a ser todo lo que tú cuando nos creaste quisiste que fuéramos. Recuerda escanear el código QR que aparece a continuación y enviar el soporte a nuestro correo electrónico contabilidad@templobelen.org o a la dirección de WhatsApp que aparece a continuación. Durante este mes de julio y agosto tenemos 3 actividades bien especiales a las cuales te queremos invitar. La primera la tendremos este martes 19 de julio a las 6 de la tarde, una noche de juegos y diversión que la hemos denominado Recárgate. Estás cordialmente invitado. También el sábado 23 de julio a las 8 de la noche tenemos un cineforo y noche de cortometrajes en la cual vamos a querer tener un tiempo bien especial alrededor de este arte tan especial del teatro. Y el último es nuestro campamento para chicos entre 13 y 17 años, que lo hemos denominado Esculpidos, que será del 13 al 15 de agosto. Mayor información con la pastora Maribel. A continuación, nuestro pastor Isaí. Un saludo a todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa. Somos Templo Belén. Un saludo en la mañana, tarde, noche. Allí a todos los que están desde algunos países sintonizándonos, encontrándose con nosotros en este espacio virtual. Dios les bendiga y esperamos que el Señor, como siempre, les continúe acompañando. A todos aquellos que están aquí en Medellín, en Colombia, también un saludo. Este fin de semana, precisamente presencial, de manera presencial, queremos invitarles a todos los que puedan asistir para que nos estemos reuniendo y nos estemos gozando, viéndonos las caras por fin. Estamos dándole gracias al Señor de todo este periodo de pandemia que pareciera llegar a su fin. Vendrán otras dificultades y otros problemas, pero estamos firmes en el Señor. Vamos a hacer nuestra oración misionera y precisamente tiene que ver con dos aspectos básicos. Somos misioneros, somos iglesia misionera y queremos orar de la mejor manera, con sabiduría. Uno, debido a toda la crisis de la pandemia, los problemas geopolíticos, hay escasez de algunos productos, algunos son tecnológicos, son de uso para muchos aspectos industriales y todo este tipo de cosas. Y eso genera que haya menos producción y al haber menos producción hay menos compra y toda esta cadena termina en empobrecer a muchos países o por lo menos la imposibilidad de poder tener los productos en esta sociedad de consumo al orden del día. Lo más grave es que el problema climático también, por lo menos las lluvias extremas que ha habido en muchos lugares, no hay un transporte de barcos grandes, o lo ha habido pero está atrasado, en fin, muchos de estos problemas han generado que muchos alimentos se encarezcan, las crisis políticas, las guerras, todo esto sumado ha generado una preocupación en el mundo que es muy real. Hay algunos países que están en mucho riesgo de hambre, o por lo menos que escaseen algunos productos, una crisis alimenticia o alimentaria. Vamos a orar por eso. Muchos de estos países son países pobres, algunos países que por su ubicación geográfica no son muy productivos en ciertos alimentos, entonces ellos tienen que importar y es costoso, hay escasez, en fin, vamos a orar, porque en esos lugares nosotros tenemos obreros transculturales, que Dios se glorifique. Y la segunda oración tiene que ver con nuestro país. Este próximo 20 de julio van a entrar en posesión los nuevos senadores y todas estas personas que van a estar en legislación. Así que vamos a orar, que Dios controle todo. Oramos por nuestros hermanos indígenas que también están siendo afectados por muchas de estas condiciones, aquellos que perdieron sus casas, en algunos casos con tristeza sus vidas por los torrenciales aguaceros que generaron todo este tipo de movimientos de tierra. Es triste, pero oremos, que Dios bendiga, que Dios ayude, que nos dé sabiduría. Padre Santo, nuestra oración misionera tiene que ver con precisamente cumplir nuestra misión de bendecir y ayudar a otros, nuestra misión de compartir el Evangelio, nuestra misión de preocuparnos por aquellos que están en vulnerabilidad. Todos, de alguna manera, en algún caso, desde alguna perspectiva, estamos en condición vulnerable, Señor. Así que clamamos y oramos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús para que te glorifiques en las vidas, en las personas, Señor.
Dios, tú has sido un Dios maravilloso con nosotros. Hemos podido contar testimonios a granel de lo que tú haces. Te pedimos que te glorifiques, que guíes a nuestros hermanos misioneros que están en algún lugar del mundo para que tengan sabiduría y generar provisión o generar algún tipo de solución en estos países donde el hambre está golpeando más duro esta vez. En años pasados hay muchos países, por ejemplo en África, que han soportado hambre. Oh Dios, ten misericordia. Nosotros los colombianos, los creyentes, no podemos escondernos tras la prosperidad que había en Colombia de alguna manera. Hay alimento suficiente, Señor. Debemos de preocuparnos por los que están en otras condiciones. Pedimos también por Colombia, Señor, para que en este 20 de julio, Señor, que hay una nueva cantidad de personas en legislación, que tengan sabiduría. Ten misericordia, Señor. Estemos o no de acuerdo con muchos de ellos, cualquiera sea nuestra postura como personas, como ciudadanos, nuestro deber es orar y clamar para que tú des sabiduría. Y ya cada uno será responsable en el ejercicio que haga de su función. Padre, somos iglesia y seguimos cumpliendo nuestra misión. Oramos por la iglesia, Señor, para que no se nos olvide que las condiciones difíciles, no importa si tienen que ver con lo económico, con lo político, con lo social, con lo espiritual, no son una excusa para dejar de cumplir la tarea. Somos Templo Belén, casa de pan, y llevamos el Evangelio desde aquí hasta allá. Ahora te pedimos que nos ayudes entendiendo tu palabra para que cumplamos de manera más apropiada nuestra función como iglesia en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, y la última enseñanza que estuvimos compartiendo tenía que ver, y voy a hacer un recorderis sencillo en una frase. Hay algunos creyentes que cuando nos reunimos se apresuran a comer su propia comida y se olvidan que los demás también necesitan comer y que nosotros debemos de compartir. Pues toda esta situación que introduce en los siguientes versículos, lo que es la cena del Señor, tema que no vamos a tratar directamente hoy, pero sí tiene que ver con ello, obviamente. Lo vamos a complementar. La semana pasada compartimos ya, pero hoy explicando un poco más por qué la iglesia está inmiscuida en este tema de los que se apresuran a comer y unos terminan comiendo mucho, egoístamente, y otros terminan embriagados. Y algunos otros terminan sin comer y sin beber. Entonces, pareciera que fuera un problema netamente de los que tienen mucho y los que tienen poco, pero nos vamos a dar cuenta que la enseñanza aquí va mucho más allá de eso. Es triste decirlo, pero a veces nuestros egoísmos y nuestra manera de ver la vida de manera individual solamente hace que pensemos que somos mejores que otros. Tenemos que compartir y no queremos encontrar, por un lado, unos que quedan con hambre y otros embriagados en satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué tiene que ver ese texto con la labor y la tarea de la iglesia? Pues hoy vamos a hablar de iglesia y comunidad apostólica, y vamos a retomar solo unos apartes como introducción de un texto que ya leímos la semana pasada. Dice la palabra del Señor en primera carta a los Corintios capítulo 11, versículos 20 al 21. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan o se embriagan. Padre, es tu palabra, con suma urgencia la necesitamos. Guíanos y ayúdanos a entender este tema que ya expusimos desde un ángulo. Ahora lo vamos a ampliar en generalidades para entender la misión de la iglesia. Somos iglesia, somos comunidad apostólica en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, encontramos pues que la iglesia se reunía. Había la cena del Señor, y la cena del Señor se refería precisamente a la cena que Jesús instituyó antes de ir a la cruz. Y que eso de estar reunidos en la cena del Señor está en contravía de estar solitarios, embriagarnos, y vamos a estar comiendo nuestra propia cena, no la del Señor. Y si es lo nuestro, y si solamente satisface nuestra necesidad, pues otro Señor que no es el Señor Jesucristo, no es nuestro Padre Dios, estará involucrado. Pero miremos la relación en las palabras precisamente que nos ayudan. Primero, hay que estar unidos tomando la copa y la cena. Recordamos que la cena no solamente era el pan y el vino, sino que era toda una comida. Pero pensemos
en la copa y pensemos en el vino. Podríamos estar juntos, reunidos, místicamente, esto es, porque tú y yo somos hijos de Dios, en este caso los que están en otro país, en otra ciudad, tú eres hijo, hija de Dios, yo también lo soy, entonces el solo hecho de ser hijos de Dios, porque aceptamos a Jesucristo, hace que estemos en unidad alrededor de una creencia común. Así no cantemos juntos ni nos reunamos, somos la iglesia de Dios y hay una unidad muy fuerte y consistente porque creemos en el mismo Dios, somos hijos del mismo Padre, hermanos de la misma familia y todo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una manera de entender el estar juntos místicamente. Pero también empezamos a encontrar que podemos estar juntos para hacer cosas juntos. En otras palabras, ya tiene que ver no con lo que hizo Jesucristo, que nos volvió a unir al Padre, sino con lo que nos toca hacer por orden de nuestro Padre, por orden de nuestro Señor Jesucristo, por la gran comisión, nos toca hacer juntos, que es nuestra misión. ¿Cómo puede llevarse a cabo la misión solamente con la idea del cuerpo místico de Cristo? Pues claro, cada uno puede evangelizar por su lado, pero vamos a encontrar muchos tropiezos porque no es el caso que Dios quiso desde el principio que nosotros hiciéramos. De hecho, cuando Él predicaba en los pueblos, en las aldeas, siempre iba acompañado de los 12. Y aparece otro número en la Biblia, iban 70. Y cuando muchas veces los enviaba en pocos grupos, eran mínimos grupos de a 2, los envió de 2 en 2. Encontramos en el libro de los Hechos que siempre que llevaban a cabo la misión estaban acompañados, mejor son 2 que 1. ¿Por qué esa idea está presente? Sin embargo, la unidad no se da solamente porque tú y yo estemos juntos físicamente. La unidad se dio en la cruz del Calvario cuando el velo del templo se rompió y ahora podemos llegar con acceso libre a nuestro Padre. Leamos, por ejemplo, primera carta a los Corintios capítulo 10, 21. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Este es un pasaje que ya compartimos hace un tiempito en estos días, compartiendo el tema de la primera carta a los Corintios. Pero simplemente recordamos, hay una oposición entre la copa del Señor y la copa de los demonios. La mesa del Señor y la mesa de los demonios. Nosotros, ¿dónde estamos ubicados? Pues estamos en la mesa del Señor y bebiendo la copa del Señor. ¿Y qué podría ser la copa del Señor? ¿Será que solamente cuando estamos en la Santa Cena y decimos, podéis comer, podéis beber, recordando que el pan nos recuerda el cuerpo de Cristo y la copa, la sangre derramada en la cruz del Calvario? No, tiene mucho más que ver con eso, porque se refiere precisamente a toda la obra de Jesucristo. Y la pregunta sería, ¿cómo hacer la misión si no hay obediencia, orden, organización, sin estar en el mismo lugar, sin una estrategia que nos cobije a todos articulados, como lo propone el libro de los Efesios? Articulados. Necesitamos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para preparar a los santos del ministerio. Y eso no se puede hacer si estamos sueltos. No, tenemos que estar juntos. Si no hay un orden, una estrategia. Pero recordemos las palabras de Jesús en Lucas capítulo 22, versículos 41 y 42. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, el Señor tenía que beber una copa y tenía que ver con su obra, con su misión. Cuando Jesús, antes de ir a la cruz, hablaba con sus discípulos, oraba con ellos, les dijo, ustedes son mi familia, yo quiero que estén donde yo esté, y empieza a elaborar todo el plan. Bueno, a elaborar no, a cumplir el plan, porque el plan ya estaba diseñado por parte de Dios. Pero luego les dice, toda autoridad, después de que fue a la cruz, me ha sido dada, ahora yo los envío. La autoridad que Jesús recibió fue entregada a nosotros. Somos y estamos comisionados. Y cuando tenemos una misión que llevar a cabo es porque ya estamos unidos en Cristo Jesús. Ahora recordemos el título de hoy, Iglesia y Comunidad Apostólica. Vamos a pensar qué es la iglesia, pero comencemos por comunidad, común unidad. Nos une nuestro Señor Jesucristo, nos une una creencia, un Padre Celestial, una palabra poderosa, un Santo Espíritu. Común unidad.
Pero cuando hablamos de apostólico, apostolos tiene que ver con los que son enviados. Recordando que este término apostolo eran aquellos emisarios que iban con unas cartas firmadas por el mismo César y selladas. Y cuando ellos las llevaban, iban a un lugar, no era el César el que iba, pero cuando este hombre mostraba esto, era como si el César fuera. Es toda una comisión y una entrega para una misión, para una instrucción. Entonces, no puede haber iglesia sin la misión, definitivamente. Y por eso necesitamos estar juntos. No solamente decir, somos el cuerpo místico de Cristo, somos la iglesia del Señor en toda la tierra, yo pertenezco a la iglesia y por eso no tengo ningún pastor, ninguna iglesia, voy a cualquiera, porque todos somos lo mismo en Cristo Jesús. Sí, tiene que ver con lo que hizo Cristo, pero no tiene que ver con lo que nos toca hacer a nosotros, que tenemos que pulirnos unos a otros, sujetarnos unos a otros, conocer quiénes son nuestros pastores, para que juntos podamos llevar a cabo la misión. Y para eso necesitamos estar reunidos en el mismo espacio y con los mismos planes. ¿Por qué Priscila y Aquila intervinieron en la carrera ministerial de Apolos? Un individuo que predicaba vehementemente. Pero ¿quién era Priscila y Aquila? Definitivamente tenían una autoridad y tenían una autoridad para ser escuchados. ¿Por qué Pablo preguntó en el capítulo 19 de Hechos, allí en Éfeso, a unos creyentes? ¿Quién les predicó? Conocían el mensaje de bautismo de Juan, se bautizaron en el nombre o en el bautismo de Juan más bien. Pero ahora Pablo les explica mejor y les pregunta, ¿ustedes conocen del Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído. Y Pablo les ayuda y los corrige. ¿Por qué llegó allá? Había una supervisión, había una revisión, una evaluación de cómo estaba creciendo el cuerpo de Cristo. Pero para eso se necesita reconocer a algunos que tienen una autoridad en algunos espacios especiales, unos oficios especiales. No los hace mejores ni mayores, pero sí tienen un espacio de autoridad. Y esto no se puede hacer cuando por ahí pulula una idea y una creencia, bueno, es antigua en la historia de la iglesia cristiana, donde algunos se levantan a crear sus propias sectas, sus propias ideas, o simplemente hacer las cosas como les parece, individualmente, ignorando a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso recordemos, tenemos que beber la misma copa del Señor. ¿Cómo sería la copa para nosotros? A veces es mejor caminar solos y rendirnos ante nuestras pasiones personales, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, lo que me importa a mí. Entonces, como excusa, yo no quiero estar con nadie porque tienen muchos defectos y criticamos a todo el mundo, pero no somos capaces de trabajar en equipo. Recordando que la iglesia es, ahora definamos un poco mejor la iglesia y no vamos a leer todos los textos, pero en la palabra de Dios aparece la iglesia como cuerpo y un cuerpo tiene muchos miembros. Lo dice primera carta a los Corintios, aparecen muchos textos de la Biblia. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo, y los cuerpos están articulados, están unidos y no andan separados. Siempre he dado la ilustración. ¿Qué tal si tú te imaginas al mejor actor o la mejor actriz, los más apuestos de alguna película de Hollywood o una telenovela o telenovelas en el mundo, y quisieras conocerlos? Sería interesante para muchos, algunos de nosotros, digo, lo mismo, es otro ser humano. Sin embargo, si te digo que vas a llegar a un lugar donde vas a encontrar la cabeza de alguno de los dos decapitada, desconectada del cuerpo, creo que nadie quisiera verlos. Pero esa es la misma cabeza. Pero es que está desconectada del cuerpo. De esa manera tan grotesca, y perdón este ejemplo tan horrible, es que nos vemos muchos cristianos. Que somos muy atractivos, sabemos mucho, somos una parte del cuerpo de Cristo muy hermosa, muy admirada, pero estamos desconectados. ¡Qué terrible! Somos cuerpo, somos edificio, somos familia, somos un grupo de creyentes en el mismo Señor Jesús. Somos seguidores de Cristo, somos creyentes que hacemos el ministerio haciendo uso de los dones que fueron entregados a la iglesia, y los dones son para servir. ¿Servir dónde y con quién? Somos creyentes que se sujetan unos a otros usando el código de la Biblia, usando la instrucción y obedeciendo la palabra de Dios. Todos estos enunciados que acabo de decir, que no leí ningún versículo, están presentes por todo el Nuevo Testamento. De hecho, tiene su prefiguración en Israel cuando la asamblea era convocada y se reunían en un espacio y caminaban juntos. Entonces, queda claro, la iglesia es cuerpo, es familia, estamos juntos. Pero esta iglesia está unida por causa de la obra espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Pero para hacer la obra y cumplir la misión, no solamente necesitamos, en nombre de Jesús, todo lo espiritual de Dios, la instrucción de Dios, sino caminar juntos, porque es el diseño y como Dios quiere.
Así que te invito, mi querido hermano y hermana, si tú no eres de los que les gusta estar en una iglesia, sujeto a una iglesia, a unos hermanos, y esta sujeción es para protección tuya, para caminar juntos, es sujeción porque vamos juntos. No tiene que ser que te van a manipular y controlar, porque una buena iglesia no va a hacer eso. Algunos critican a las iglesias y las acusan de manipuladoras, pero cuando escuchan sus argumentos, quieren controlar y manipular a muchos que les escuchan. Pero ahora concentrémonos en qué hacía que este grupo de creyentes realmente fueran una comunidad apostólica que llamamos iglesia. Y simplemente vamos a nombrar algunas palabras griegas bellísimas, hermosísimas, que son bastante conocidas. ¿Y qué significa? Pues no vamos a entrar en las honduras del griego para hacer definiciones y no complicarnos, pero son términos que son bastante conocidos. Tal vez algunos los estarán escuchando por primera vez. Pero la iglesia tenía unas características en estas palabras importantes. Había otras características, no las vamos a nombrar todas, pero hablemos de esta. Y vamos a notar que todas estas tienen que ver con lo que todos tenemos que hacer juntos, caminando juntos. No aplica para estar haciéndolo solos. Si lo hacemos solos, deformamos la idea. Pero mire cómo aparece. El primer término, koinonía. Koinonía es una palabra que tiene que ver con la unidad. Estamos juntos. Koinonía. Así de sencillo. Veamos un texto de la Biblia, simplemente Hechos 2:42. Al terminar el capítulo. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Juntos, juntos, juntos. Comunión fraternal. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Coinonía por todas partes. Termina diciendo que añadía a este grupo los que iban siendo salvos. No era que compartían el evangelio y seguía cada uno por su lado. Hay muchas palabras. Adoraban juntos, aprendían juntos, caminaban juntos. Se ayudaban juntos porque se conocían. Las respuestas a la humanidad están precisamente en la coinonía propuesta por Dios en su palabra. Y la iglesia debe ser ejemplo de eso. Cuando somos individualistas rompemos con esa característica. Ni somos iglesia como Dios desea, y menos una común unidad, una comunidad, y tampoco apostólica. Otra palabra, querigma, tiene que ver con la predicación del evangelio. Querigma, Romanos 16, 25 y 27. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio, Dios eternamente por medio de Jesucristo. Entonces, este mensaje, esta palabra, Jesucristo, Salvador de todo el mundo, para que todos, gentiles y judíos, puedan conocer del Señor. Bien lo dice Hebreos 1:1 también, que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, desde el pasado, por los profetas, por los que hablaron antes, hoy habla por el Hijo. Por eso la palabra es Jesucristo mismo. Eso es lo que nos une verdaderamente. Los creyentes en muchos lugares del mundo tenemos discrepancias acerca de asuntos periféricos, pero en Jesucristo hemos de creer como la palabra del Señor lo dice. Y eso es lo que nos hace uno, la palabra, Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Otras traducciones dicen el logos, quiere decir palabra, la comunicación. Y la comunicación del evangelio se hace mediante la acción de la predicación, el querigma, la palabra que se predica. Jesucristo
se hizo carne porque era Dios y siguió siendo Dios, pero actuó como hombre. Jesucristo caminó entre nosotros, levantó a los discípulos. Jesucristo fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros, derramó su sangre, sufrió su cuerpo por nosotros, pero resucitó, venció, nos delegó una tarea con autoridad y luego ascendió. Ahora nos deja el Espíritu Santo. Eso Él vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros, nos da vida. Él es nuestro Salvador. La poderosa predicación del Evangelio. Si nosotros no proclamamos la palabra y no la vivimos, y nos falta esto como cuerpo, porque caminamos juntos haciéndolo, recordando que Dios entregó esa labor a la iglesia, como iglesia lo debemos hacer, entonces no podemos ser ni iglesia ni comunidad apostólica. Viene otro en un texto que aplica para dos términos muy importantes. Dinamis o dinamis, Hechos 1:8, dice así la Escritura: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Dinamis, de allí viene la palabra dinamita, explosión, poderosa explosión. El poder de Dios que recibimos nos debe caracterizar. Lo que debemos aprender de este pasaje: pero recibirán poder, plural, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La gran pregunta es: ¿recibirás cada uno poder? ¿O por qué dice recibirán poder? Porque se está hablando, obviamente cada uno de nosotros recibimos poder, pero recibimos ese poder porque estamos como iglesia. No podemos estar independientes, es como iglesia, porque Dios entrega a la iglesia: edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dijo Jesús. A veces somos demasiado individualistas. Entonces, ese poder, ese dinamis es para la iglesia, caminando juntos. Si no manifestamos el poder del Espíritu Santo, no somos ni iglesia ni comunidad apostólica. Y del mismo pasaje de recibir poder, luego dice: y me serán testigos. La palabra martiria, de donde viene mártir, ser un testigo a tal precio que si hay que dar la vida, damos la vida, porque ese es el sentido de la palabra mártir, un testigo que da su vida. Y para eso estamos nosotros. Jesucristo murió por nosotros, nos dio su vida, nosotros entregamos nuestra vida, vivimos para Él, morimos por Él y viviremos eternamente por Él y para Él. A veces los creyentes estamos pensando más en un beneficio particular y propio que en ser mártires del Evangelio. Esto no quiere decir que tengamos que morir como mártires. No, que caminamos como testigos, porque el mensaje está por encima de todo y de todos. Por eso es que muchos creyentes a través de la historia, aunque los persiguen, los matan y los apresan, ellos se multiplican allí en las cárceles, y a los que mueren, esa es como sangre que fuera abono para que el Evangelio corra por toda la tierra. No tenemos que suicidarnos, no tenemos que buscar la muerte, para nada. Y esperamos que ninguno tengamos que sufrir, en cierto sentido, eso de ser mártires, morir por la causa de Jesucristo. Porque la vida es hermosa y podemos predicar del Señor. Pero si nos toca, es un privilegio. Yo sé que es difícil de comprender, pero eso hace que tengamos una mística que sobrepasa cualquier aspecto, cualquier interés individualista o personal, porque creemos en Jesucristo y estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él. Aparece otra palabra hermosa allí: diaconía, servicio, diaconía. Mateo 20, 25, 28. Hay muchos pasajes en la Biblia donde aparece el término como tal. Diáconos, diaconía, es el servicio, pero este pasaje, Mateo 20, 25 y 28, lo explica muy bien. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Notemos en primer lugar que el término que empieza utilizando es ustedes. Sí, todos.
como grupo, somos servidores. Cada uno, pero como grupo también. Si no servimos en la vida, entonces no estamos dignos o no somos dignos de ser llamados cristianos, seguidores de nuestro Señor Jesús. Jesús vino para servir, nosotros estamos para servir. Es muy preocupante que muchos creyentes se jactan y dicen ser muy buenos cristianos, pero cuando van a las iglesias o a su iglesia, lo que buscan es que les sirvan. No me gustó tal iglesia porque no me atendieron bien. No me gustó tal iglesia porque le veo errores. No me gustó tal iglesia porque no hacen las cosas como a mí me parece, como a mí me gusta. No me gusta la música, no me gusta el mensaje, no me gusta nada. Porque yo ando buscando, es una iglesia que se acomode. Esta sí me gusta. Obviamente nos debe gustar lo que hacemos en la iglesia. Y obviamente nos gustarán un estilo de música, unos predicadores mejores que otros. Pero esa no es la motivación principal. Porque cuando buscamos que la iglesia nos sirva a nosotros, ahora, se cae de su propio peso. Si yo busco que la iglesia me sirva a mí, entonces ya me estoy excluyendo. Porque si yo soy la iglesia, entonces yo soy el que debo servir. ¿No les parece interesante? Mis queridos hermanos, si no cambiamos esa actitud, vamos a tener muchos problemas y más para las dificultades que se avecinan para el mundo, que la cosa se pone compleja y difícil. Qué bueno es entonces entender que el Señor nos ha llamado a servir. Pero aparece tantas palabras bellas y hermosas. Ya tocamos el aspecto de lo que es el querigma. Tocamos el aspecto de la koinonía. Tocamos el aspecto de dinamis, de martiria, de la misma actitud de ser cuerpo, de ser una familia. La gran pregunta que yo me hago, ahora comprendemos de manera más completa lo que la primera carta a los Corintios nos dice. Por eso me encanta cuando puedo enseñar una serie acerca de un texto bíblico, porque todo lo que aprendemos en las otras enseñanzas se va juntando acá. ¿Cuál es la idea de ser iglesia? ¿Cómo debe actuar la iglesia? Si pertenecemos a una iglesia, lo que yo haga, lo que yo dé, lo que yo participe, si yo digo, es que lo que hicieron allá en la iglesia no me gustó, estás excluyéndote. Pero es que yo cuando diezmo y ofrendo, yo doy para la iglesia. Realmente lo que damos va quedando en bendición del mismo cuerpo de Cristo. Es para honra y gloria de Dios, pero a la larga todo lo que tenemos es para que el evangelio fluya, corra y nosotros mismos disfrutamos de todo lo que nosotros conseguimos. ¿Cómo les parece que si no somos capaces de ofrendar y diezmar con gozo y alegría, entendiendo que es la labor nuestra, en otras palabras, podemos hacer mejor el trabajo? Porque nos ayudamos unos a otros. Las necesidades para ser más efectivos en predicar el evangelio requieren un compromiso también económico. Entonces esto es como sentir que me están quitando la plata cuando voy a un asado y me piden una cuota. Y resulta que lo que yo doy me lo voy a comer. Más o menos lo mismo. Y peor aún, porque en ese caso me lo como yo. Pero peor aún cuando yo sé que lo que doy no solamente me satisface a mí porque yo recibo bendición de lo que doy, nos unimos todos, sino que otros comensales que nunca habían comido pueden llegar a disfrutar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué podemos creer y qué podemos decir? Somos una iglesia, somos comunidad apostólica. Estamos siendo llamados a beber la copa del Señor. Y para eso no podemos apresurarnos a comer nuestra propia comida. No, porque terminamos embriagándonos y los demás terminan muriéndose de hambre. El Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio. Enseñémosle esto a nuestros niños para que puedan compartir, para que no les dé vergüenza, no se avergüencen de ser creyentes, para que permanentemente estén en coinonía, utilicen el querigma, la predicación, dinamis, el poder del Espíritu Santo, que haya milagros que estén dispuestos a dar la vida, que todos podamos ser diáconos, servidores para un mundo necesitado. Padre Santo, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes a ser iglesia, oh Dios, a entender en perspectiva quiénes somos. En estos momentos en Colombia y en el mundo, los creyentes tenemos que estar dispuestos a no avergonzarnos del Evangelio, a pagar un precio, a levantarnos, ir por las calles, en muchos casos con implicaciones donde nos van a desafiar, donde nos van a perseguir, donde nos van a contrariar, donde nos van a atacar de una u otra manera. Pero yo te creo a ti, Señor. Yo creo en la vida, yo creo en la familia,
Yo creo en la bendición que tú tienes para el mundo entero y queremos compartir de la mejor manera posible, con responsabilidad, lo que somos, iglesia, comunidad apostólica que sirve y camina junta. En el nombre de Cristo Jesús, para tu honra y gloria y bendición de millones. Amén. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre les acompañe y nos veremos y escucharemos en 8 días, este próximo miércoles, día festivo. Yo les pido el favor que estemos orando y clamándole al Señor por nuestra nación. Los legisladores estarán tomando posesión de sus responsabilidades. Vamos a estar orando. Hay una creyente allí donde quiere servirle a la niñez, a las familias, a los vulnerables, a los necesitados, pero representando precisamente a la iglesia. Somos servidores públicos para todos. Que Dios bendiga a nuestra apreciada y querida hermana Lorena Ríos. Estaremos orando y clamando al Señor. Bendiciones para todos.